Guayuceros, guayuceras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Ubiteritasi, yo soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, benvenuti, Ali Shamushka a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con análisis, reflexión y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Hoy estrenamos la Guayusa Dominical en un domingo decisivo, en un domingo donde estamos con la democracia en los labios. Debemos pensar la democracia y la política y no encontrar en lo electoral la única fórmula de transformación. Con ese propósito es que nació Guayusa Política el 29 de julio de 2020 y por eso ahora amplía sus transmisiones gracias al pedido de ustedes. Para este estreno, toma Guayusa con nosotros Mauro Andino Espinosa, abogado, máster en Derecho Parlamentario y Electoral por la Universidad Complutense de Madrid, en España, magíster en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en Consultoría Política y Gestión de Gobierno por la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad José Cala de España. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Guayusa Política. Un gusto para mí, Akangao, gracias por la invitación y por supuesto para todos quienes se conectan a través de la Guayusa Política. Así que bueno, aunque no tengo una guayusita aquí para poder brindar algo, pero bueno, por lo menos estoy aquí con agüita. Así que bueno, y habrá oportunidad de tomar algo y que nos dé muchas energías, pues que nos renueve el espíritu y que nos dé mucha fortaleza para seguir adelante. Gracias por la invitación. Así es, precisamente para eso es la Guayusa, también para reflexionar, para pensar a futuro y también cuestionarnos, ¿no? Pero Mauro, qué gusto de nuevo tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿En qué te ha ayudado quizá el confinamiento? ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué has estado estudiando? Bueno, creo que sin duda este tema del confinamiento nos ha cambiado la vida a todos. No creo que ha sido un tema demasiado fácil de llevar, digo, en términos de libertades, sobre todo, porque creo que el ser humano por naturaleza es un ser social, necesitamos interactuar, relacionarnos, tener contacto con otros seres humanos y sin duda alguna creo que es uno de los temas más complicados, ¿no? Sobre todo cuando eres tal vez bastante hiperactivo, cuando te gusta salir al espacio público. En mi caso me gusta mucho ir a correr, a ir al parque, a hacer deporte. Amo el fútbol es tal vez mi pasión más grande y sin duda, pues el hecho de no poder compartir esos espacios a uno le complican mucho. Pero claro, creo que ha sido también un momento interesante para poder reflexionar, para poder meditar. Mi otra pasión, aparte del fútbol o del deporte, pues obviamente la política y sin duda ha sido un tiempo de importante reflexión. En mi caso personal me dio igual COVID, tuve COVID, por suerte no trascendió a mayores. Pero claro, ese confinamiento, cuando estuve ahí cerca de unos 20 días aproximadamente ahí encerrado, pues solo realmente uno piensa en muchas cosas, ¿no? Piensa en muchas cosas. Creo que uno medita también en su interior y hace un contraste sobre lo que uno puede tener como ser humano y a veces en la cotidianidad uno no lo valora demasiado, ¿no? Y es justamente ese contacto con tus seres amados, con tu familia, con el otro. Es decir, creo que hay cuestiones muy profundas que seguro las seguiremos conversando a lo largo de la noche. Y claro, uno también aprovecha para leer mucho. Eh, Algo que aproveché en esta época para un poquito leer ahí de un autor israelita de Harari, del historiador este que tiene ahí 3 obras. Leí una de esas, la de animales a dioses, Homo sapiens, de animales a dioses, y realmente creo que es una de las lecturas que más me ha atrapado durante este tiempo. Y por supuesto, intentando leer temas relacionados a democracia, a derecho electoral, ciencia política que me gusta mucho, bueno, en fin, un poco de eso.
Qué bueno, Mauro, qué bueno que has estado al día con las lecturas, porque precisamente hoy vamos a hablar sobre el juego electoral y si este garantiza el sistema democrático en el que vivimos. Así que, Mauro, ¿qué te parece si tomamos guayusa, como suelo decir ya a los amigos y a las amigas que pasan por este espacio? Y Chévere. antes de eso, saludos que ya nos escriben en las redes sociales. Aníbal Chango, él es un fiel guayusero, seguidor del programa. Muchas gracias, nos felicita por compartir las buenas ideas. Ahora, Mauro, como lo había anunciado, este es un domingo muy peculiar, ya que en estas 24 horas estamos asistiendo a la puesta en escena de la democracia representativa en dos facetas, ¿no? Uno, el ejercicio de la democracia representativa a través del voto, que está ocurriendo ahora en Bolivia, y lo otro, el organismo que administra la justicia de la democracia representativa, validando o no un binomio. Ya se emitió una decisión, sin embargo, eh, creo que hay ahí todavía cuestiones pendientes, ¿no? Que quizá más adelante tú nos puedes eh, responder. En ambos escenarios se evidencia la fragilidad de este supuesto sistema democrático que responde más a una coyuntura específica que a una visión integral de derechos. ¿Cómo explicarías tú este escenario tan complejo, Mauro? Mira, lo primero que creo yo debemos intentar destrabar un poco, si cabe la expresión, es eh, sacarnos de la cabeza esa idea tradicional de la democracia en términos meramente formales. Cierto es que, digamos, la democracia liberal, la democracia representativa como tal, es el fundamento mismo en sí del sistema democrático, es decir, un principio fundamental, la regla de la mayoría, sin eso no se puede hablar de democracia. Sin elecciones libres, transparentes, en intervalos o cada ciertos periodos de tiempo. Digo, si es que eso no existe, si no está garantizado eso, no se puede hablar de una democracia como tal, de una democracia formal. Pero creo que más allá de que la democracia la concibamos como un conjunto de reglas y procedimientos, me parece que tenemos que ir hacia el fondo, es decir, intentar concebir a la democracia como una sustancia que es algo mucho más profundo que simplemente el hecho de poder elegir o de poder ser elegidos. Reitero, esto es algo imperioso, sin duda. Si esto no se cumple, no podemos hablar de democracia. Si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de organización política, de organización social, no hay democracia. Pero creo que la democracia va mucho más allá de eso. Y a veces tendemos mucho a reducir la discusión, el análisis, la deliberación a estos parámetros de la democracia liberal, de la democracia representativa tradicional, ¿no? Y creo que la democracia debe ser entendida desde un punto de vista mucho más integrador, mucho más profundo. Democracia es que la gente puede ejercer sus derechos sociales, económicos, culturales. Democracia es que la gente tenga igualdad de oportunidades para poder competir en el día a día, en la vida. Y cuando hablo de competencia, no me refiero a esa visión tal vez economicista, utilitarista del sistema capitalista como tal, sino en términos de que todos podamos al menos partir en igualdad de condiciones desde la misma línea de partida, como una competencia atlética, para hacer ahí un poco una metáfora. Que nadie salga más adelante que otros, porque ahí es donde empiezan a generarse los desequilibrios, las asimetrías, las desigualdades, sino que en términos democráticos todos podamos tener las mismas oportunidades, que no es lo mismo que plantear la igualdad absoluta en términos de la propiedad privada, ni mucho menos, sino que me refiero es igualdad en términos de oportunidades, del acceso a esas oportunidades que tú quieres que el Estado te garantice, que te proteja. Y democracia es, por supuesto, tener educación, tener salud, tener una alimentación digna, tener una vestimenta digna. O sea, no se puede hablar de democracia si únicamente te dicen, vea, venga, usted elija a sus representantes, pero tú no tienes la libertad para poder vestirte con dignidad, vestirte dignamente, para poder alimentar sanamente, para poder garantizar la soberanía alimentaria de tu pueblo, de tu familia. Si no tienes una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, es decir, un trabajo de calidad, un salario digno. Me parece que son elementos súper, súper importantes y por supuesto no hay democracia si es que no hay posibilidades mínimas de criticar al poder. Y eso también es otro elemento muy importante y creo que
Me da mucho miedo, y lo digo ya desde lo personal, que empecemos a naturalizar y a normalizar ciertos patrones, ciertos comportamientos desde el poder y que aterrizados en la sociedad exista casi que una anomia colectiva y una anemia, es decir, una flacidez de respuesta en términos sociales, o porque tenemos miedo y ya nos hace recular ese miedo, es decir, y hace que nos repleguemos y prefiramos no decir nada, o porque simple y sencillamente nos ha dejado ya de importar, pues, y empezamos a asumir que esa disputa que la vemos lejana, la asumimos como que es una disputa entre determinados actores políticos y nosotros decimos, ah, ya que se peleen entre ellos, conmigo no es. Mientras no me llegue a mí, entonces yo no me involucro. Entonces, creo que son temas que van más allá de, repito, de la democracia formal, de la democracia liberal como tal, y que creo que hay que discutirlos y que hay que ponerlos ahí sobre la mesa del debate. Totalmente, Mauro, pero digamos, en varias cosas de lo que tú has mencionado, ¿no? Y no podemos dejar de lado que existen, tanto para la vestimenta digna, para una educación de calidad, gratuita y pública, para la salud, incluso para lo económico, incluso también para nuestra visita a las urnas cada cierto tiempo. Y supuestamente la garantía de la democracia es una visión, ¿no? Supuestamente la garantía de la democracia son las normas jurídicas, son las leyes, hay un marco legal que garantiza tanto democracia y al mismo tiempo la justicia en general, ¿no? En términos de justicia social. Pero te pregunto, ¿la norma es una garantía de justicia? Mira, es un tema muy importante el que tú acabas de topar, porque claro, cuando uno ya lo va aterrizando en términos formales, ya el juego democrático, sin duda alguna, tiene que sujetarse a ciertas reglas, a ciertas disposiciones. De hecho, la construcción del Estado en sí mismo es parte de un contrato, ¿verdad? O sea, ahí los contractualistas, ellos te dirán ese contrato social, o sea, parte justamente de eso, ¿no? De que el ser humano, para salir de su estado de naturaleza, cede parte de su libertad a los demás seres humanos y llegan a un pacto, a una convención, a un acuerdo, a un contrato social para ratificar aquello. Y claro, se constituye el Estado y obviamente dentro del Estado ciertos dispositivos jurídicos, ciertas herramientas jurídicas, ahí ya podemos ir aterrizando en el derecho constitucional, una constitución ya dentro de los estados modernos como tal, como lo que conocemos, y obviamente pues las instituciones políticas. Y en ese marco, sin duda, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos, garantizados, entre otros instrumentos, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya para irlo aterrizando más jurídicamente, en el artículo 23, para garantizar los derechos políticos que están garantizados en la Constitución de la República de nuestro país, Uh -huh. el artículo 61, el artículo 62. Sin duda alguna, hay que respetar un marco regulatorio y hay instituciones que tienen que proteger el ejercicio de esos derechos y que tienen que garantizar el efectivo goce de los mismos para los ciudadanos. Si uno lo aterriza, en nuestro caso, me parece que estamos viviendo momentos altamente conflictivos, eh, de una polarización muy profunda y sin duda una manipulación de las normas. El hecho de que una norma esté en vigencia no necesariamente significa que esa norma, que esa ley, que ese reglamento sea algo justo, porque no siempre son el reflejo de las demandas y de las necesidades de la sociedad. Una ley o un reglamento bien podría pecar de injusticia aberrante, pues porque no necesariamente podría ser lo que requiere la sociedad, lo que requieren las mayorías, los grandes sectores populares, ni tampoco podría ser el reflejo de una garantía democrática para que todos los actores que intervienen en la construcción de este proceso democrático, que disputan el poder, participen en igualdad de condiciones. Y eso creo que se lo ha estado viendo, ¿no? Últimamente. Ahí podemos solo poner de ejemplo este tema que tanto hemos venido discutiendo las últimas semanas y que en buena hora, hoy de noche, ya quedó zanjado, ¿no? Por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Este reglamento y estas disposiciones que se incorporaron recién en julio de este año de la aceptación personalísima de la candidatura, ¿no? Incluso ahí uno encuentra en el derecho este juego semántico y cómo el lenguaje refleja una situación y una correlación de poder también. O sea, el uso de las palabras también implica una relación o una correlación de poderes que está detrás. A veces uno cree que una palabra
o que una coma o un punto seguido o un punto aparte no pueden influir. Pero eso es falso. O sea, no hay el más mínimo sustento porque semánticamente un signo de puntuación, una palabra puede tener distintos significados y puede tener distintas connotaciones en el ámbito del derecho. Entonces, claro, este tema de la aceptación personalísima, por ejemplo, ¿no? Como modificando como vía reglamentaria, se intentaba modelar, Mauro, no sé si me escuchas, parece que hay un problema con tu conexión. Parece que hay un pequeño problema de conexión con nuestro invitado. Y, bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar. No hay de qué preocuparse, no hay por qué espantarse. Y, ya debe volver a conectarse en breve y seguiremos el diálogo. Mientras tanto, guayuseros y guayuseras pueden participar siempre en vivo con todos nosotros y nosotras. Ya se conectó. Mauro. regresé, se fue el internet por un momento, mil disculpas. A veces pasa, no te preocupes. Sí, sí, mil disculpas, estamos en esta nueva normalidad, mil disculpas. Sí. No sé hasta dónde me quedé, pero bueno, solamente para cerrar esa idea, te decía finalmente que claro, cuando se modifican arbitrariamente las reglas del juego electoral es justamente cuando se pone en riesgo la democracia representativa, los cimientos mismos de la democracia liberal, y evidentemente no se permite que la gente elija en libertad a quien quiera elegir. Y obviamente se trastoca el ejercicio de los derechos también para aquellos actores políticos que quieren competir libremente, ¿no? Por el poder. Ahora, antes de continuar, tenemos un mensaje también de un seguidor, Marcelo Congacha, saludos. Dice, bueno, es un comentario, dice, es la segunda vez que lo escucho al personaje invitado y me parece un joven con un alto grado de conocimiento, sensibilidad y de humanismo. Felicitaciones, dice Muchas Marcelo gracias, muchas Congacha. gracias. Eh, Hablaste un poco del poder, Mauro, y yo quería preguntarte, ¿qué es el poder electoral? ¿Está en los votantes, en la estructura estatal que ejerce el poder y el control electoral? Porque, por ejemplo, vemos cómo este poder del Estado, me refiero que ejerce el poder electoral, dibuja el escenario electoral, perdón la redundancia. Estamos viendo cómo influye sobre las opciones políticas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para decidir el curso político. Es lo que sucede, o bueno, sucedía hasta hace minutos con el binomio de Arauz-Rabascal, pero adentrándonos en esa discusión del poder que tú ya habías mencionado, ¿dónde reside el poder electoral? Es una pregunta súper interesante. Si te respondo en términos eminentemente institucionalistas, podría decirte, sí, el poder electoral es el diseño institucional de una función del Estado que es parte de estas 5 funciones que conforman, en nuestro caso, en el Ecuador, un poco ahí saliéndonos de esa tradición histórica del liberalismo clásico, lo que en su momento definió Montesquieu a través del espíritu de las leyes y previamente ya había dejado ciertos precedentes, Luke, con el tema de la división tradicional de poderes, ¿no? Del ejecutivo, legislativo y judicial. Acá, digamos, con la Constitución del 2008, nos salimos de esa tradición europea, occidental e implementamos esta conformación, este diseño institucional. Si uno se enfoca en eso, claro, uno puede decir el poder electoral en el Ecuador está conformado por el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, pero creo que el poder va más allá de eso, ¿no? O sea, realmente no es únicamente lo que está escrito, lo que está positivizado en la norma, en la disposición jurídica. Cierto es que las atribuciones, las competencias que tú ejecutas a través de una institución o como representante de elección popular o como servidor público nacen de la Constitución y la ley, es decir, tú puedes hacer únicamente lo que estos cuerpos jurídicos te permitan, lo que está enmarcado ahí.
Pero creo que el poder en sí mismo ya, como se materializa en la práctica, me parece que trasciende eso, ¿no? Es decir, sin querer ser peyorativo, espero que se me entienda bien esto, creo que trasciende lo que está escrito en el papel, trasciende lo que dice el texto jurídico. Y hay otro tipo de poderes. Entonces, bien ahí habría que preguntarse y plantearnos, ¿no? ¿Cuál es el verdadero poder detrás del poder electoral? O sea, en este caso, por ejemplo, el poder electoral, la función electoral como tal en nuestro país, creo que sí tiene detrás otro tipo de poderes económicos, políticos, que son los que finalmente terminan tomando las decisiones, no los consejeros que están ahí en el Consejo Nacional Electoral, no los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, sino otro tipo de actores que son los que en la práctica tienen el poder. Y claro, si ahí uno profundiza o quiere tratar de desenredar mucho más de este tema, creo que, claro, podemos encontrar actores políticos, uno puede dar con nombres y apellidos. En el CNE hay una clara mayoría ahí, una alianza ahí entre el Partido Social Cristiano, básicamente, y su presidenta, la quien dirige el órgano electoral. Hay consejeros vinculados a Creo, al candidato Guillermo Lazo. Y claro, esos consejeros, y esto también es importante, como todo en la vida, no están exentos de tener una ideología política. Y eso también es interesante. Es decir, no es que tú terminas aplicando las normas desde una visión estrictamente neutral. O sea, cuando a veces uno dice, y tal vez esto a los institucionalistas y a los positivistas desde el derecho les va a chocar mucho lo que voy a decir, pero no es que los jueces deciden desde una neutralidad absoluta. O sea, incluso los jueces, los operadores de justicia, tienen afectos o desafectos en términos de la visión o de lo que entienden por el mundo, por la sociedad. Y eso de por sí ya es una ideología, pues. O sea, digo, no hace falta que se adscriban a un partido político o que digan yo soy de izquierda o de derecha para decir que tienen tal o cual ideología, porque en sus adentros subyacen afectos o desafectos. Entonces, creo que sobre la base de eso termina materializándose en realidad el poder real. Y otro poder real que opera ahí en la función electoral me parece que es el poder mediático, ¿no? O sea, creo que hoy más que nunca lo estamos viendo. Creo que los canales de deliberación, de difusión, de discusión en términos comunicacionales, informativos, cada vez son más cerrados, más estrechos. Creo que hay una barrera enorme que no nos permite a todos poder expresar lo que en verdad querramos y eso complica mucho. En términos democráticos, para la deliberación, para la construcción del proceso electoral como tal, que ya lo estamos viviendo, es muy pernicioso lo que se está viviendo, porque uno empieza a evidenciar que hay pocas voces que se ven reflejadas o que están garantizadas en los medios de comunicación hegemónicos tradicionales y que los espacios para aquellas voces que son disidentes o que tienen una visión ideológica distinta del país, del mundo, las puertas cada vez se cierran más, cada vez se cierran más. Entonces, creo que hay que entender desde esa perspectiva el poder y la función electoral en sí. Y obviamente, pues lo que sí aspiramos es que más allá de los afectos o desafectos que tengan cada una de las autoridades electorales, al menos resuelvan fundamentadamente sus decisiones, ¿no? Y que resolver fundamentadamente significa respetar las disposiciones constitucionales, respetar las disposiciones de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo no te puedo negar, en lo personal estoy muy contento con lo que se ha resuelto esta noche, porque creo que ahí también había una disputa ideológica, porque a veces se piensa que los abogados no tenemos ideología, o a veces también se proyecta la imagen de que los abogados somos así súper cuadrados, ¿no? Y creo que sí existen y habemos otras visiones, porque los abogados también hablamos desde algún lugar. Repito, no hay la neutralidad absoluta, no existe. Y el derecho también es un campo de batalla y de disputa ideológica. Y creo que eso también ha quedado en evidencia. Y, y estoy contento de que se hayan respetado los derechos y que finalmente gane el que deba ganar, pero en las urnas, el que decide el pueblo ecuatoriano. Yo no voy a decir aquí voten por tal o cual, sino que el pueblo sea el que decida libremente. Eso es democrático. Y como amo el fútbol, y como te había dicho al inicio que amo el fútbol, pues ahí sí quiero hacer una metáfora. O sea, creo que debe ganar, el que gane debe hacerlo en la cancha. Créeme que no se puede ganar en la mesa por no presentación del rival y ganar 2-0, aunque ahora creo que es 3-0 que se gana cuando el rival no se presenta, y que ganes así. Eso yo digo, debe ser hasta amargo, debe ser hasta feo. ¿Qué tipo de adrenalina, de emoción puedes sentir si es que ganas
por la no presentación del adversario, y no porque no quiso presentarse, sino porque no le dejaron entrar o saltar al campo de juego. Entonces, en buena hora que se haya resuelto así el día de hoy, ¿no? Así es. Mauro, mencionaste tú, tengo una pregunta del público, pero quiero hacerlo más adelante para no perder la idea. Mencionaste el tema, digamos, de los medios de comunicación, ¿no? Como grandes influyentes, tanto en esta ocasión del poder electoral, pero también, digamos, en general, ¿no? Porque hemos visto también estos casos llevados a cabo por el Consejo de la Judicatura y todo eso en contra de Rafael Correa, otros funcionarios, otras funcionarias, y que inclusive los medios de comunicación se adelantaban, entre comillas, a la noticia, ¿no? Y cuando yo te hago estas preguntas, no te preocupes si te sales por fuera del cuadrado jurídico que impera, digamos, en mucho del razonamiento de lo que sucede políticamente, pero ¿cómo leer una garantía del sistema democrático cuando tenemos todas estas instancias, tanto del Estado como privadas a través de medios de comunicación, que se entrometen de una forma u otra en decisiones jurídicas, ¿no? Y con fines políticos? O sea, ¿cómo podemos ver eso que también es parte, digamos, del poder electoral y del juego electoral, como hemos visto en estas semanas? Mira, este es otro tema muy importante porque igual a veces uno lo ve muy lejano, ¿no? A veces desde el ciudadano humilde, sencillo de a pie, a veces, y no les culpo, a veces ven estos temas como algo muy distante, es decir, como una pelea o una disputa de los políticos, de quienes están peleándose por la conducción del Estado. Entonces, el ciudadano de a pie, humilde, tiene otro tipo de necesidades, otro tipo de exigencias, otro tipo de preocupaciones en su diario vivir. Y claro, a veces no hay ese momento para ponerse a reflexionar sobre el trasfondo de este tipo de situaciones que finalmente terminan por complicarnos a todos, porque el día de hoy puede ser un político X, connotado, conocido en el escenario público, pero el día de mañana puede ser el ciudadano de a pie, el señor taxista, la señora odontóloga, el conductor profesional, el estudiante universitario, el que puede sufrir un atropello a sus derechos constitucionales y que podría ser juzgado probablemente desde la arbitrariedad y no desde el campo del derecho. Lamentablemente los medios de comunicación tradicionales históricamente y hoy más que nunca juegan un rol preponderante, ¿no? Quieran o no negarlo, los medios de comunicación moldean la opinión pública. Ellos tienen un poder que es indiscutible, pues logran penetrar en la mente, en el imaginario colectivo de la ciudadanía. Se puede construir opinión pública a partir de lo que se dice, de lo que se deja de decir o de lo que se dice a medias o se deforma en términos de la realidad fáctica de los hechos. Y eso es indiscutible. Creo que los medios de comunicación tienen igual una identidad política. A mí me molesta mucho cuando los medios de comunicación, sean tradicionales, hegemónicos, prensa escrita, radio, televisión, o sean medios de comunicación digitales, tratan de venderte esta idea de la neutralidad absoluta. Nuevamente regreso a esto, ¿no? Porque repito, o sea, no hay la neutralidad absoluta. La objetividad pura no existe. Todos te hablan desde algún lugar. Y creo yo que a este país le hace falta sincerarse en términos democráticos. Creo que eso le haría bien a la democracia. Es decir, que el día de mañana cualquiera de los medios hegemónicos se confiesen y digan, nuestra línea editorial es de centro derecha, es liberal, es procapitalista. O sea, y no estoy juzgando que eso esté mal, ojo, yo puedo tener mi visión, yo tengo mi visión, yo me considero un tipo progresista, creo en los valores de la izquierda, en fin, creo en una sociedad mucho más equitativa, en la justicia social, en la redistribución de la riqueza, pero no estoy juzgando que esté mal, lo único que yo sí juzgo es que traten de vendernos en cambio esa idea de la pureza, ¿no? O sea, de que yo te estoy dando esta información sin ningún tipo de interés ni de afinidad ideológica. Cuando esto, más bien, lo que haría es legitimarlos ante la opinión pública, porque tú, yo, los que nos están mirando este momento, sabrían qué es lo que están viendo, qué es lo que están consumiendo. Porque lo otro es una especie de falacia, pues es una especie de estafa informativa, porque te están dando algo, revistiéndolo, dorándolo de una forma que no es.
Y en ese marco, claro, existe interferencia en la administración de justicia, no de ahora, sino desde siempre, lamentablemente. Creo que eh, era evidente cuando veíamos en algunos casos cómo publicitaban e informaban igual a la opinión pública nombres, apellidos de los jueces, biografía, con fotografía de los jueces en los medios de comunicación antes de que resuelvan. O sea, digo, si eso no es presión mediática y con un claro enfoque, ¿no? Con un encuadre de la nota periodística, con un marco para que nos entienda de mejor manera quienes nos están mirando. O sea, te daban toda la nota previa introductoria ya sentenciando a los procesados, a los acusados y al final los nombres de los jueces, ¿no? Como que poco a poco y amenazándoles, o sea, diciéndoles, vean, y si no resuelven como nosotros les estamos diciendo, aténganse a las consecuencias, o sea, la vindicta pública y mediática aquí les espera, o sea, la hoguera mediática está aquí, o sea, entonces realmente es complicado ahí para un juez y claro, se necesita ahí de mucha personalidad, de mucho carácter. También me pongo en los zapatos de un juez que no deja de ser un ser humano, pues. O sea, un juez no deja de ser un ser humano que tiene familia, que tiene una honra que precautelar, y por más que ese juez sepa que en derecho debe resolver de forma contraria a lo que dice ese gran medio de comunicación hegemónico, sí debe ser pues muy complicado. O sea, por un momento abstraigámonos de cualquier afecto o desafecto y pongámonos en los zapatos de ese ser humano que se debe poner a pensar si resuelvo conforme a derecho, lo cual es contrario a lo que todo este emporio o andamiaje comunicacional me está diciendo. O sea, me van a vilipendiar mi honra, el de mi familia, y por poco más mi apellido quedará lapidado por generaciones. Entonces, es muy complejo. Yo creo que aquí debemos entender que los medios de comunicación juegan un rol preponderante en términos de fiscalización del poder, sin duda alguna. Deben tener libertad absoluta para investigar, para denunciar actos de corrupción, sea del gobierno que sea, de izquierda, de derecha, de centro. Tienen que tener esa libertad, pero por supuesto, lo que no pueden tener es libertad para interferir en un órgano jurisdiccional como es la Administración de Justicia para inducir a que tomen ciertas decisiones. Porque además los únicos que conocen el proceso a profundidad, y con esto termino, perdón si hablo mucho, pero los únicos que conocen a profundidad los procesos judiciales no somos nosotros, no son los que nos están viendo, no son los periodistas, no son los que opinan en Twitter, no son los que opinan en Facebook, son los jueces y son las partes procesales. Porque a veces aquí también se opina con una ligereza que tal persona debe ser sentenciada porque hay todo un andamiaje y un marco ahí que dice que él debe ser culpable. Pero los únicos que conocen los procesos, que deben resolver en mérito de los autos y que deben resolver en función de las pruebas que se presentan en la audiencia, son los jueces y ellos son los únicos. Yo quisiera preguntarles a muchos periodistas de este país si es que han leído todo el expediente de todos los juicios donde ellos ya han sentenciado. Y te aseguro que no pasarán de los dedos de una sola de nuestras manos los que dirán, sí, yo efectivamente me leí todo el expediente, todas las fojas, miles de fojas de esos juicios, y yo sí le puedo decir, me he hecho a un criterio de que es culpable o es inocente. El resto no. Lo hacen en función de determinados afectos o desafectos. Mauro, tenemos un comentario de un ciudadano que nos mira, nos saluda desde Guaranda. Dice, el joven andino ha dado cátedra de jurisprudencia electoral a destacados abogados que se vendieron al poder. Una pregunta para Mauro Andino, dice, ¿cuántas instancias faltan para que Arauz sea oficialmente candidato? Saludos y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por ese generoso comentario. En realidad es de única y definitiva instancia porque se trataba de un recurso subjetivo contencioso electoral en materia de inscripción de candidaturas. Y cuando tú revisas el Código de la Democracia, perdón si la memoria me falla un poco ahí, creo que es del artículo 72, si no es de ese, ruego me disculpen, pero digamos, por ahí está esa norma, señala en qué casos este recurso deba resolverse en dos instancias, ¿sí? Y que pueda presentarse el recurso de apelación. Y este no es el caso. Cuando uno revisa el 269, numeral 2 del propio Código de la Democracia, ahí encuentra que el recurso subjetivo contencioso puede ser presentado cuando se niega la inscripción de candidaturas y en este caso es de única y definitiva instancia. Aquí lo único que cabría, si es que una de las partes así lo considera ya para que se ejecutaría el recurso, para que esté en firme,
podrían pedir aclaración o ampliación. Yo supongo que esto no lo hará la Alianza UNES, de Centro Democrático y Compromiso Social, que dicho sea de paso, jurídicamente mantiene la personería. No es que ha desaparecido porque no se ha ratificado eso todavía por el Tribunal Contencioso. Entonces, quien tal vez lo haga o pida esto de la aclaración o ampliación, que lo establece el Código también de la democracia, puede ser el impugnante, no el objetante, en este caso el representante legal de esta organización política de carácter provincial, que fue quien presentó el recurso. Es probable que lo haga, aunque yo creo que de él, más bien yo ya no haría nada, porque creo que en estricto derecho ya esto está resuelto y lo único que haría es alargar ese asunto que ya en derecho pues está resuelto. Así que es de única y definitiva instancia y de última instancia. Muchas gracias, Mauro. Ahora, para seguir un poco con la conversación, ¿no? Bueno, saludos a Guillermo Loza, también desde Mera, y a Fabián Silva Montoya. Muchas gracias por la sintonía. Dice, o sea, quiero decir, Mauro, desde mi punto de vista es un poco peligroso pensar que solo el sistema jurídico es lo único que nos otorga las garantías y los derechos democráticos, y que al mismo tiempo garantice una convivencia civilizada y armónica. Por ejemplo, las leyes que ha expedido la Asamblea Nacional, ¿no? Esa mal llamada ley humanitaria, no responde a las necesidades populares ni está en vigencia en función a una convivencia armónica, justa, equitativa, ¿no? Porque existen además, desde mi punto de vista, intereses económicos muy fuertes ahí, ¿no? O sea, es decir, responde a los intereses de los grandes grupos de poder económico. ¿Cómo hacer para que los ciudadanos y las ciudadanas no seamos rehenes de ese rígido sistema jurídico democrático? Creo que por un lado es fundamental respetar estas garantías desde la institucionalidad, es decir, esto debe ser una exigencia constante a las autoridades públicas, a las autoridades de elección popular, pero por supuesto, esto no se logra si es que únicamente dejamos en manos de ellos, porque ahí estamos hablando de una democracia meramente delegativa, es decir, vamos, elegimos o existe un servidor público que ocupa un puesto trascendente por un concurso de méritos y oposición. Y si la ciudadanía, si la sociedad civil no está organizada, no está pendiente, vigilante de sus actuaciones, claro, lo más probable es que esa autoridad haga lo que le venga en gana. Mi madre, que en paz descanse, decía una frase que siempre yo la recuerdo, ¿no? En arca abierta hasta el justo peca, decía ella. Entonces, yo creo que es importante estar vigilantes, o sea, estar chequeando que el poder actúe como debe hacerlo, o sea, pegado a la Constitución, pegado a la ley, y la sociedad debe participar, debe deliberar, o sea, estos espacios como el que tú generas, que me parece que son fundamentales, nos permiten reflexionar, nos permiten disputar el relato, que es tan importante en términos de comunicación, en términos políticos, en términos jurídicos, porque si uno no disputa el relato, si no hacemos lo que este momento estamos generando contigo, permitimos que sean otras voces muy exclusivas, muy particulares, las que terminen por posicionar su verdad de los hechos. Y que finalmente nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. O sea, en democracia puedes ser de la ideología que seas, nadie tiene la verdad absoluta. Y menos si es que quieres posicionar una verdad como muchas veces se intenta hacerlo aquí en el país, una aparente verdad sin ningún tipo de evidencia científica, sin ningún tipo de evidencia empírica, sin ningún tipo de demostración académica. A veces se repiten muchas cuestiones, puro lugar común, o sea, se repiten tantas cosas que simplemente son clichés discursivos que simplemente tratan de posicionar un relato. Entonces, creo que eso es fundamental y hay que hacerlo desde los medios alternativos, desde las redes sociales. A veces uno piensa que un mensaje en Twitter o que una publicación en Facebook tal vez no es tan trascendente, no va a cambiar el mundo. Sí, cierto es, no va a cambiar el mundo ni las estructuras de poder, pero al menos puedes lograr que alguien reflexione, o sea, es decir, puedes lograr que por lo menos algo se erosione de esa gran muralla, de esa gran pared que está ahí construida enfrente de uno, porque el relato es muy importante y creo que eso es absoluto. Mira, tú mencionabas el tema de la ley de apoyo humanitario. Creo que esa ley es el fiel reflejo de que el derecho no es una construcción biológica ni natural, pues no es que las normas caen del cielo, como muchos abogados piensan.
y Ujú. que la norma es lo que es porque como una especie, no sé, como ver este celular, o sea, ahí, o como una piedra que uno ve la roca y la roca apareció ahí desde siempre y así ha de ser, porque así tiene que ser, no es así. O sea, el derecho es una disputa ideológica, porque cuando tú construyes las normas, estas normas obedecen a un juego de intereses económicos, políticos, ambientales, culturales. O sea, hay una multiplicidad de intereses que tratan de verse representadas en esa disposición jurídica. Y esa ley ciertamente es el más grande reflejo de las élites financieras y económicas de este país, ¿no? Yo la semana pasada escribí un pequeño artículo para el diario de mi ciudad, de Riobamba, que escribo todas las semanas, y yo hablaba sobre el tema laboral. Esta ley de apoyo y de humanitario no tiene nada, porque solo por mencionarte ahí dos aspectos, uno el de este contrato de trabajo emergente, eh, dentro de eso, dije dos aspectos, pero voy a hablar uno y de ahí se derivan dos. Uno, la reducción del salario hasta en un 55% de lo que ganaba el trabajador y que la jornada laboral pueda distribuirse en 6 días de la semana, lo que implica que el trabajador ahora en estas circunstancias y bajo ese cuerpo legal no tiene derecho a percibir horas extras, suplementarias, el 100% del recargo que antes tenía derecho cuando trabajaba sábados o domingos, sino que ahora los 6 días te distribuyen, incluyendo los fines de semana, no tiene a recibir una complementariedad en ese trabajo que está desarrollando el trabajador y de paso tiene que ganar menos. Y un contrato que puede durar un año y que puede ser renovado automáticamente por un año más. Y mira que en el proyecto inicial que envió el Ejecutivo decía 2 años y que podía renovarse con 2 años más. O sea, por suerte algo se condolieron al final y dijeron, no, no, muy fuerte está, solo dejémosle máximo hasta 2 años. Algo. Y las cifras que el propio Ministerio de Trabajo ha dado, nos ha informado, y en un reportaje de Coavisa que yo veía, o sea, no me estoy inventando yo, es uno de los medios ahí hegemónicos, decían que el número de denuncias por violaciones a los derechos laborales se había disparado, se había, pero multiplicado en relación al mismo periodo del año pasado. Y las actas de finiquito igual que se habían firmado era en una cantidad, pero abismal. Entonces, esa ley es el fiel reflejo de que el derecho es una disputa ideológica y que detrás de eso hay grupos de intereses. Y yo sí soy de los que piensan que el derecho debe ser una herramienta y una fuente para emancipar a la sociedad. O sea, el derecho debe ser una herramienta que permita construir una relación armónica, pacífica, pero que permita construir una sociedad más equitativa, más incluyente, no una sociedad más desigual, pues, o más asimétrica, sino que sea un derecho crítico, ¿no? Un derecho crítico contra el poder y que permita a las grandes mayorías garantizar sus derechos. Ahora, Mauro, en lo que has mencionado tú con el ejemplo de la ley humanitaria, y ahí yo quería mencionar algo también, ¿no? Porque, y también justamente por eso, quizá sea tan difícil lograr cambios políticos, cambios sociales en un país como el nuestro, con todos los traspiés que hemos tenido antes y después del regreso a la democracia, ¿no? Bueno, incluso también podríamos decirlo durante la etapa de las dictaduras militares, de esos nacionalismos militares. ¿Pero por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque, y esta es una idea muy propia mía, yo estoy culminando mis estudios en sociología y yo eh, siempre sostengo esta idea todavía muy inmadura, o sea, que no he madurado mucho, no la he desarrollado mucho, de que existe en el Ecuador un fetichismo jurídico, ¿no? Y justamente por lo que tú mencionas, ¿por qué? Porque esa ley humanitaria atenta, o sea, básicamente atenta contra la constitución que nos otorga todos los derechos y que debemos gozar como ciudadanos y como ciudadanas, por lo mismo de la reducción del trabajo, el tema de ya no el pago de horas extras, todo el tema de no estar asegurados. Y esa ley humanitaria ataca eso como tú bien lo has dicho, con intereses económicos y también políticos por detrás muy fuertes, pero ¿por qué digo fetichismo jurídico? Porque como ya existe la ley, entonces es básicamente legal
que nos exploten, es legal que no cumplan con nuestros derechos constitucionales. No es una contradicción esa ley, esa ley que haya sido aprobada y bajo, o sea, con la constitución que tenemos aquí en nuestro país. Es una contradicción y al mismo tiempo, ¿no? Como es legal, entre comillas, como es legal, por ende es legítimo, que creo que mucha gente confunde legalidad con legitimidad. No sé si tú tal vez en esa dicotomía nos puedes explicar un poco y también darnos tu opinión, ¿no? Es súper interesante lo que planteas porque si uno revisa a lo largo de la historia, y yo por eso te decía, yo soy de los que creo que el derecho debe ser una herramienta de emancipación de la gente, de la sociedad, en términos de que le permita, entre otras cosas, cumplir su proyecto, su plan de vida. Es decir, que no se vea atado a procesos de explotación, de sumisión, para poder alcanzar cierto grado de felicidad. O sea, creo que el derecho debe garantizar, entre otras cosas, la autonomía de los seres humanos. Y la autonomía significa no solo poder decir lo que uno quiera, que es fundamental, sino lo que decíamos al inicio del programa, de la conversación, que uno pueda alimentarse con absoluta dignidad, que uno pueda vestirse con dignidad, que uno pueda ejercer los derechos sociales, económicos, tener un trabajo digno, tener una educación digna, de calidad, acceder a salud. Es decir, eso garantiza mi autonomía, pues porque no voy a depender de la filantropía, ni voy a depender de la limosna de nadie, que ese es otro tema, igual que aquí muchas de las veces se intenta posicionar, ¿no? Digo, yo no estoy en contra de la solidaridad, cuidado, cuidado. Yo no estoy en contra de la solidaridad, pero no podemos construir un modelo de Estado que se asiente sobre lo que los demás regalan o sobre lo que los demás donan. O sea, la filantropía está bien en determinados momentos. Creo que todos debemos ser solidarios, sin duda alguna. Pero aquí lo de fondo es garantizar que todos tengan las mismas oportunidades. Y eso solo se lo hace a través de políticas públicas que las implemente el Estado. ¿Para qué? Para tratar de disminuir esas enormes brechas que pueden existir entre las grandes mayorías, entre los que menos tienen y aquellos poquitos que acumulan demasiado. O sea, eso es lo de fondo. Y que todos, pues obviamente, aportemos lo que nos corresponde proporcionalmente, entre otras cosas, que paguemos lo que a cada uno nos corresponde en función de nuestros ingresos, es decir, que exista aquí políticas redistributivas. Pero el derecho, sobre la base de lo que tú dices, sin duda en nuestro país ha constituido un instrumento de dominación. Y es un instrumento de dominación porque el Estado, ¿a través de qué aparatos o a través de qué instancias te puede controlar? Uno, obviamente, el aparato coercitivo, es decir, a través del uso, el Estado controla y tiene el uso, el monopolio de la violencia, de la fuerza, es decir, a través de las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Nacional. Mira, ya vimos lo que se vivió en octubre del año pasado, es decir, todo el aparato represivo del Estado, ese es uno, digamos, de las grandes patas, de las grandes anclas con las cuales puede dominar y puede controlar a la sociedad, ¿sí? Y ojo que mi madre fue policía, ¿no? El segundo momento que le menciono a mi madre, pero digo, para eso está de alguna manera constituido el aparato represivo del Estado. Y otro de los anclajes con los cuales puede dominarte y controlarte es el tema comunicacional, que ya lo mencionamos, y por supuesto otro aparato, el derecho. Porque el derecho, como se asume que son normas, que son disposiciones jurídicas que todos debemos respetar, entonces cuando ya entra en vigencia, se posiciona el relato, la perspectiva de que como ya es ley, pues entonces hay que cumplirla. Pero mira tú las grandes contradicciones de nuestras élites. La semana pasada, un alto representante de las élites mediáticas de este país decía en Twitter, muy, muy suelto de huesos, que el 153 de la Constitución no debe respetarse para la designación de Richard Martínez como alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo. Y él decía que no hay que respetar porque esa norma constitucional es absurda y que lo absurdo no se respeta. Mira cómo ellos, cuando algo no les agrada, y ni siquiera es que les afecta en términos de sus ingresos económicos, sino que es una norma muy puntual para evitar lo que se conoce como puerta giratoria, es decir, que alguien que ocupe un cargo público no se aproveche de información privilegiada a la que puede acceder, que no se aproveche del puesto para después irse a trabajar en el mismo órgano con el que de pronto firmó contratos, nos dejó endeudando, como fue este caso, u otras actividades más.
Sin embargo, ahí, ¿qué dije? ¿Qué dice esta persona? No, lo absurdo no se cumple. Mira tú cómo se moldea, ¿no? Esa visión del respeto al derecho. O sea, cuando me conviene el derecho hay que respetarse, hay que cumplirse. Ahora, cuando les conviene, claro, entonces hablamos de una ley de apoyo humanitario que sí debería cumplirse. ¿Por qué? Porque ahí en cambio está en función del capital, pues. Está en función de quien tiene esa relación de poder. Es decir, precarizar las condiciones de trabajo de los obreros, pagarles menos. Mira tú que ahí de golpe y porrazo lograron incorporar una vieja aspiración de los sectores más neoliberales de este país, que era reducir los salarios. Tú les escuchabas en los últimos años y siempre se quejaban de que el salario básico unificado en este país no les permitía ser competitivos. Y que si comparaban con Colombia y Perú, aquí mucho ganaban los trabajadores, que el salario era muy alto. Aprovecharon lo de la pandemia y ahí un poco parafraseando, recogiendo lo que dice Naomi Klein en la doctrina del shock y en su libro Decir no, no basta. Ella dice, generalmente los gobiernos autoritarios, represivos, de etiqueta neoliberal, siempre se aprovechan de estas crisis donde impera el miedo, el temor en la sociedad, ergo la pandemia, ¿para qué? Para incorporar por debajo suavito y hacernos un golazo. Y que la gente no se dé cuenta y que la gente lo dé por legítimo además, pues porque como una ley nace de una institución y de un órgano democrático como es la Asamblea, entonces, claro, la gente tiende a naturalizarlo y a aceptarlo, pero creo que son cuestiones que hay que seguirlas discutiendo y que habrá que cambiarlas. O sea, si es que existe un nuevo gobierno, creo que habrá que cambiarlas. Si existe una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, habrá que modificarlas porque realmente esto no se puede dejar pasar y no se puede permitir que esto se siga profundizando. Ahora, Mauro, para terminar, con las ideas que nos has expuesto a los guayuseros y a las guayuseras, ¿tú crees, ¿tú crees que hay que cambiar quizá la epistemología, la episteme de la ciencia jurídica? ¿Por qué te pregunto esto? Porque el marco legal que está vigente de manera universal, quiero decir, ¿no? Es el mismo marco legal que, por ejemplo, en los 10 años de la Revolución Ciudadana permitieron redactar una constitución nueva, permitieron también pasar leyes que permitan una redistribución de la riqueza mucho más equitativa. Es un mismo marco legal que, por ejemplo, permitió que en los 10 años de la Revolución Ciudadana los empresarios y los bancos también eh, prosperen económicamente. No es que en ese sentido las brechas se acercaron mucho, pero es el mismo marco legal que si bien dio un derecho a un salario básico y digno a las amas de casa o a las empleadas domésticas, ese mismo marco legal es el que fue utilizado para la ley humanitaria, es el mismo marco legal que es utilizado para la persecución política, es el mismo marco legal utilizado para desconocer elecciones, es el mismo marco legal que quizás se puede extender por América Latina cuando la OEA, por ejemplo, emitió ese informe ya comprobado mentiroso en las pasadas elecciones de Bolivia. Quiero decir, con todos esos antecedentes, porque es un mismo marco legal, ¿no? ¿Tú crees que hay que revolucionar las ciencias jurídicas, el derecho? Me encanta esta pregunta y qué bueno que sea la pregunta para ir cerrando esta conversación. Muy, muy, muy chévere, créeme. Eh, a ver, si es que uno analiza el derecho desde una visión eminentemente kelseniana, o sea, desde Kelsen, claro que a través de la teoría pura del derecho, uno diría, no, pues, o sea, el derecho tiene que ser un instrumento meramente normativista, es decir, desde una perspectiva absolutamente positivista del derecho. La norma es lo que es porque así debe ser. Y esa no es la perspectiva que debe tener el derecho. Siempre se ha dicho que el derecho, que la ciencia jurídica es un área independiente, absolutamente aislada, por ejemplo, de las ciencias sociales. Hoy eso está en absoluta discusión, en absoluta discusión. Los abogados más conservadores, más tradicionalistas, les va a hacer sarpullido la piel con lo que estoy diciendo, pero sin duda ahora existe una nueva teoría, una teoría crítica del derecho, que entre otras cuestiones discrepa muchísimo con esta visión, porque el derecho no solo son normas, no solo son dispositivos jurídicos. El derecho, entre otras cuestiones, tiene un ámbito social, tiene un ámbito económico,
tiene un ámbito cultural, hay varias perspectivas, tiene un ámbito de legitimidad, no solo de mera legalidad. ¿A qué me refiero con esta última parte? No basta con que una ley, procedimentalmente hablando, sea bien construida y bien aprobada. Es decir, no basta únicamente con que respetemos los canales institucionales, los términos de los debates, los tiempos que establece la ley, la Constitución para que una asamblea apruebe una ley. No, no. Ciertamente, ciertamente la validez de la norma hay que respetarla. Cuidado y van a pensar, no, este Mauro dice aquí que la ley o las normas tienen que aprobarse como les dé la gana. No, no, no. Hay que respetar el procedimiento para que esa norma sea válida. Pero hay que pensar también en la eficacia de la norma, pues. Y pensar desde la eficacia de la norma implica, entre otras cuestiones, que antes incluso de que la disposición jurídica se transforme y entre en vigencia como tal, pensemos cuáles son las causas sociales que originan esa discusión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objeto del problema? Y aquí en este país, y el derecho más conservador siempre ha pensado que hay que construir las normas sin analizar objeto, el problema. ¿Cuál es esa causalidad social? Y siempre hay un nexo causal que origina y que el derecho debe intentar solucionar. Hay un conflicto en la sociedad, el derecho puede regularlo, pero no siempre el derecho es la solución. Tal vez una solución sea una política pública. Tal vez la solución sea una política pública no del gobierno central, sino de otro nivel de gobierno, del gobierno provincial, del gobierno municipal, del gobierno parroquial. A veces uno piensa que la solución y la panacea para tener una sociedad más justa o una mejor institucionalidad es tener una nueva constitución. Tampoco es del todo cierto eso. Cierto es que una constitución es ese gran pacto social y que de alguna manera es un pacto político también, porque ahí uno ve reflejado la correlación de fuerzas de la sociedad y esa pluralidad de fuerzas. Pero no necesariamente esa es la única salida. Yo creo que hay que tener un enfoque mucho más estructural en ese sentido y el derecho. Ahora hay muchos estudiosos que señalan que el derecho está íntimamente vinculado con las ciencias sociales. Y hay muchos que sostienen que incluso es parte de las ciencias sociales. Yo me adscribo con estas últimas afirmaciones. Yo creo que el derecho está íntimamente vinculado con la sociología, con la antropología, con la economía. ¿Cómo no hacer análisis económico del derecho cuando estamos aprobando una ley o cuando entra en vigencia una ley? Si una norma jurídica puede tener un claro impacto en la economía, no del Estado central en términos burocráticos, sino en términos de la vida de la gente. Lo que hablábamos de la ley de apoyo humanitario tiene un clarísimo impacto económico porque a través del dispositivo jurídico se está estableciendo que la gente gane menos, que tenga casi un 50% menos de salario. ¿Cómo no va a tener un impacto económico si a través de una ley le estás diciendo al trabajador que ahora tiene que desempeñar sus actividades sábados y domingos, lo cual desemboca en un impacto social, psicológico, emocional con su familia, porque ahora le dejará el sábado y el domingo, que era el único momento que tenía para disfrutar con sus hijos, con su esposa, con sus padres, porque se ve obligado a trabajar, porque caso contrario se queda sin empleo. Y ahí se genera una ruptura familiar, más allá que el término ruptura esté bastante prostituido ahora por todo lo que han hecho, pero se genera una ruptura familiar, se genera una ruptura familiar. Entonces, mira, hay una serie de enfoques. La legitimidad, el hecho de que una norma sea ley y esté publicada en el registro oficial no la vuelve legítima, porque probablemente no se conversó con casi nadie, no se la discutió con nadie, no se la deliberó, no fue aprobada democráticamente en términos de invitar a una serie de actores sociales, políticos, económicos que podrían dar sus aportes. Y si es que solo fue construida y aprobada en un cuarto oscuro ahí entre 3 o 4 actores políticos que representan a las élites oligárquicas de este país, pues carece de legitimidad. Entonces, hay que disputar esto. Es fundamental tener otra visión epistemológica del derecho, porque, repito, el derecho debe ser un instrumento para emancipar, para independizar a la gente y debe ser una herramienta que permita construir una sociedad más equitativa y más inclusiva. Digo totalmente, querido Mauro. Mira, sé que había dicho que íbamos ya a cerrar, pero están insistiendo mucho aquí, en los comentarios de la transmisión en vivo. Por ejemplo, Aníbal Chango, nuestro más fiel guayusero, dice, me gustaría que nos aclaren la duda que tenemos, que todavía no está seguro
el binomio Arauz-Rabascal, porque lo que vi en unos mensajes es que todavía está en manos del CNE y que ellos pueden anular la participación del binomio Arauz-Rabascal. Por favor, que nos aclaren esta duda. Y querido Mauro, yo minutos antes de empezar el programa, discúlpame que te tenga aquí, la coyuntura es un poco, eh, ahorita está como que a flote la coyuntura, ¿no? Tranquilo. De este periodista Fabricio Vela, que dice que no es todavía seguro, que la decisión de hoy del Tribunal Contencioso no asegura todavía la participación del binomio, porque una vez que oficialice, que el TC oficialice la resolución que niega el recurso subjetivo presentado por este representante de este partido local, el CNE tendrá vía libre para revisar los documentos de Arauz y Rabascal y proceder a la subsanación. Y si pasa la subsanación, el binomio de UNES quedará calificado, pero se abrirá una nueva etapa para que otros sujetos políticos impugnen esa calificación. Si eso ocurre, el futuro del binomio volverá a depender de una resolución del contencioso. Sí. Acabo de leer el hilo de Sí, Fabricio, justamente. A sí, ver, a ver. Sí. Sí, sí. A ver, empiezo por esta parte. A ver, primero entendamos que el Tribunal Contencioso Electoral es un órgano de cierre. Es decir, no caben más recursos sobre un aspecto, sobre una cuestión sobre la cual el Tribunal Contencioso ya haya resuelto, ¿sí? Incluso la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece que durante los procesos electorales no caben acciones extraordinarias de protección en contra de las decisiones o de las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, sobre este tema puntual, ni siquiera cabe que a alguien se le ocurra presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, ¿sí? Porque la Ley de Garantías Jurisdiccionales no lo permite, lo prohíbe absolutamente, ¿sí? Aclarado esto, ¿qué es lo que sucede en este momento? A ver, lo que este momento el Tribunal Contencioso Electoral, más allá de que yo aún no he revisado el contenido de la sentencia y obviamente eso nos permitiría, si es que lo tendríamos en las manos, pues podríamos hablar con mayor fundamento. Pero este rato lo que el Tribunal Contencioso Electoral está haciendo es negar una objeción o impugnación, si tú quieres llamarle, que fue presentada por el representante legal de una organización política de carácter provincial, ¿sí? Este representante legal presentó una objeción en contra de la resolución del CNE, mucho ojo con esto, en contra de la resolución del CNE que le facultó, que le dio 48 horas a la Alianza UNES para que subsane el binomio. ¿Y qué es lo que debían subsanar? Reemplazar al expresidente Correa por otro precandidato, porque aún ni siquiera hablamos de candidatura oficialmente. Se subsanó, y mucho ojo con esto, y esto es algo que poco se ha hablado. Les dieron 48 horas. Dentro de las 48 horas que les dieron, subsanaron ya los integrantes de UNES, la alianza. Por eso es que Carlos Rabascal también fue a presentar sus papeles. Pero, ojo con lo que voy a decir, pero antes de que se resuelva, porque ahí el CNE, una vez que recibió la subsanación y el nuevo postulante, tiene que nuevamente el CNE volver a verificar los requisitos, verificar si es que no están incursos en prohibiciones, tanto Andrés Arauz como el nuevo precandidato, que en este caso es Carlos Rabascal, ¿sí? Y tiene que notificar a los sujetos políticos para que ejerzan su derecho a la objeción sobre el nuevo precandidato, ¿sí? Pero, ojo, antes de hacer esto, como este representante de esta organización política presentó su recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué pasó? Se suspendió los efectos de la resolución del CNE. Es decir, el recurso suspendía la ejecución de esa resolución, el cumplimiento de esa resolución, porque ¿qué correspondía ya? Que el CNE verifique si Carlos Rabascal cumple con los requisitos, si no está incurso en prohibiciones, y tenía que obviamente notificar al resto de organizaciones políticas para que puedan ejercer su derecho a objeción. ¿Por qué se suspendió? Porque este otro representante de esta organización política de acá de Pichincha presentó este recurso subjetivo contencioso electoral. Ahora que ya se resuelve y le niegan a él este recurso, rechazan su recurso, ¿el tribunal qué hará?
notificará al Consejo Nacional Electoral, notificará a las partes procesales y el CNE ahora sí podrá notificar a todos los sujetos políticos la inscripción de Carlos Rabascal para que ellos puedan ejercer igual su derecho a la objeción, a la impugnación, ¿sí? Para que puedan impugnarlo si es que ellos lo consideran necesario. ¿Qué puede suceder esto? Puede suceder. No van a tener mayor argumento. ¿Por qué? Si antes no lo pudieron, ahora mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el código dice que de quien se subsana el reemplazo no se necesita que provenga de un proceso de democracia interna, sino que simplemente el representante legal de la organización política podía plantear el reemplazo. Y así se lo hizo. Ya está presentado y a menos que Carlos Rabascal, no sé, se haya equivocado en alguna cuestión formal, que tal vez la cédula no esté muy clara, que, no sé, algún documento no sea del todo legible o alguna cuestión que sea subsanable, el CNE, pues, y los otros sujetos políticos, si no lo impugnan, tendrán que calificar ya al binomio. Pero en este momento, lo de fondo, lo importante, es que ya pueden participar. ¿Sí me explico? Puede participar el binomio, que era lo que se quería impedir a todas luces, porque lo que no se quería era ni siquiera darles chance de que puedan subsanar, de que puedan reemplazar. Ahora el Tribunal Contencioso Electoral ya ha dejado en claro que sí, que lo que resolvió el CNE de darle la posibilidad de que se reemplace al expresidente Correa y se proponga otro precandidato es absolutamente legal y que se debe continuar con el procedimiento que establece la ley electoral y los reglamentos. Perfecto, Mauro, muchísimas gracias por aclarar ese tema que tenía mucha gente con los pelos de punta apenas salió la resolución del TCE, su pronunciamiento. Y bueno, queremos también de parte del equipazo que tengo al lado mío, que hacemos Guayusa Política, y por habernos dado el privilegio de tenerte tomando Guayusa con nosotros y con nosotras. Ha sido realmente un programa muy interesante, muy bueno, y además hemos profundizado en los temas de democracia, en los temas de marco legal, en los temas que si un marco legal es lo único que garantiza la democracia. Y bueno, yo no sé si quizá tú quieres dar un mensaje final respecto a lo que hemos conversado, ya un poco alejado de la coyuntura. Bueno, simplemente agradecerte por la invitación, felicitarte por esta iniciativa. Creo que son espacios muy, muy importantes. Creo que la democracia se fortalece a través de estas instancias. No me cansaré de repetir que la disputa por el relato es algo fundamental. Tenemos que hablar, conversar, discutir, deliberar, no solo en un espacio de un programa de comunicación digital como este, sino en todos los sectores, en todos los ámbitos. Cuando estamos con la familia, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en una pequeña reunión, es muy importante. Por supuesto, hacerlo dentro de los cánones del respeto, de la tolerancia mutua. Creo que el país está cayendo y ha caído en una atmósfera profundamente crispada, polarizada, y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Creo que en democracia tiene que pronunciarse el pueblo libremente, y simplemente terminaré con una analogía que últimamente yo la digo mucho, ¿no? Ir a sufragar, ir a las urnas en términos democráticos, es lo mismo que cuando tú le das las llaves de tu vehículo a otra persona, ¿sí? Y yo ahí les pregunto a la gente que nos está viendo, ¿ustedes le darían las llaves de su vehículo a alguien que sufre de ceguera y que probablemente está en absoluto estado de embriaguez? ¿Le darían las llaves de su vehículo? Pero además, ¿ustedes se subirían al vehículo y dejarían que su familia se suba al vehículo y que esa persona que no está en condiciones de conducir, de manejar, les conduzca, les maneje? Yo creo que no, ninguno lo haría, porque probablemente lo que suceda es que te lleve al abismo, al accidente catastrófico y hasta a la muerte, pues, al aniquilamiento, porque estás consciente que no está apto o apta para conducir. Pues lo mismo es elegir. Elegir implica darle las llaves de nuestro destino a alguien para que nos conduzca, para que nos lidere. Y eso, evidentemente, tiene que hacerlo alguien que tenga las plenas capacidades para poder hacerlo, que tenga liderazgo, que tenga conocimiento, que tenga experticia y que no tenga conflicto de intereses. Ojo con esto. Eso es muy importante, que no tenga conflicto de intereses. Yo jamás le pondría a Drácula a cuidar el banco de sangre. De verdad. En serio, yo jamás le daría a Drácula a que administre el banco de sangre.
Y creo que eso es muy importante para poder decidir en términos democráticos. Porque si es que hay conflicto de intereses, sin duda alguna puede generarse una relación incestuosa que ponga en riesgo la democracia y que ponga en riesgo de nuestras familias, de sus hijos, de tus padres, de nuestros abuelos. Muchas gracias, amigo, y espero que nos volvamos a ver en una futura oportunidad. Muchas gracias, Mauro. Rápidamente, un saludo a Betsy Salán, que nos ha estado viendo también desde Puyo. Amigos y amigas, guayuseros y guayuseras, no lo olviden, ahora Guayusa se emite los domingos y los miércoles. Hoy día es nuestra primera Guayusa dominical, la hemos estrenado magistralmente gracias a nuestro querido invitado Mauro Andino Espinosa. Estaremos ya interactuando el miércoles en otra Guayusa Opina y no se olviden que tomar Guayusa es sinónimo de reflexión. Muchas gracias.